como he comentado en redes sociales, estoy haciendo un acto de consagración a San José que dura 33 días y que termina y llega, digamos, a su cúspide el 19 de marzo, el día de la fiesta de San José, en medio de la Cuaresma, además, ¿no? Eso es lo bonito. Y esto está hecho en base a un libro que lamentablemente está solo en inglés por ahora, un hermoso libro que te va guiando por esta consagración, ¿no? Y te va llevando, digamos, del tema del día a uno de los temas de reflexión muy extensos y que va pasando por las distintas virtudes y características de San José, desarrollando una teología sobre San José muy bonita y muy actual, ¿no? Muy actual. ¿Y por qué digo muy actual? Porque el sacerdote que es autor de este libro de consagración de 33 días, que por si acaso, o sea, no tienen que ser hechos solamente en la fiesta de San José, uno puede escoger una fiesta cualquiera, una fiesta importante cualquiera para hacer el día de la consagración y hacer los 33 días, así que nadie está tarde, digamos así. Se puede comenzar cuando quieran y puedes comenzar ahora, para el que lee inglés, puede comenzar ahora y terminar, pues, qué sé yo, el domingo de Pascua, ¿no? O el Viernes Santo, el día que uno escoja. Entonces, lo importante de este texto es que se refiere a cómo San José es tan importante hoy en día, porque es un modelo de muchas virtudes que están en crisis, ¿no? Por ejemplo, el valor de la auténtica masculinidad, la importancia de que los varones sepan ser buenos padres, nobles esposos, trabajadores honrados, personas disciplinadas, modelos de celo, de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, de solicitud paternal, como dice una de mis oraciones favoritas sobre San José. Y cómo esto es necesario en medio de una cultura que está disolviendo la identidad masculina, ¿no? Porque el feminismo la ve como tóxica, la ideología de género la ve como algo que es absolutamente convencional, ¿no? Y que va en contra de la libertad de identidad, ¿no? Y buena parte de la cultura emo de hoy en día considera, pues, que si el hombre no es relativamente afeminado, no es suficientemente moderno y actual, ¿no? Y solo como dato, los productos de belleza masculina se están convirtiendo en uno de los campos comerciales de más rápido crecimiento, algo que no sucedía en el pasado, ¿no? No me gusta hablar como viejo, diciendo cuando yo era joven, ¿no? O sea, como hacen o hacemos los viejos, ¿no? Para castigar a los jóvenes. Pero buena parte de los adultos estarán de acuerdo conmigo que cuando éramos niños, la única publicidad que había de productos de belleza eran para mujeres. Y cuando había alguna publicidad de productos de higiene para hombres, simplemente explicaban que funcionaba. Por ejemplo, había un shampoo que olía horrible, me acuerdo, porque mi papá lo usaba, pero era un shampoo que prevenía la caspa, ¿no? Y que simplemente así se anunciaba a los hombres, o sea, no vas a tener caspa, punto. O sea, era el elemento práctico. No era que tu pelito se iba a ver flotando, esa era una cuestión de mujeres, ¿no? Pero en fin, en esta reflexión sobre San José, como digo, es muy actual y está muy relacionada con esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Y me parece una reflexión tremendamente refrescante, maravillosa, porque hace tiempo que se necesitaba una reflexión sobre cómo es la masculinidad católica,
¿no? Como no es machista, tóxica, pero es profundamente viril, discreta, obediente, valiente, ¿no? Y una de estas reflexiones que me impactaron especialmente es la reflexión de uno de los días sobre la valentía de San José, ¿no? Y la valentía se expresa en muchos aspectos, ¿no? Hay mucho más de lo que la gente imagina en los pocos pasajes que se refieren a San José, pero son pasajes muy ricos, ¿no? Y el autor de este libro de consagración explica cómo muchos padres de la Iglesia y muchos santos, muchos autores, ¿no? Se han referido a San José como un verdadero modelo de valentía, porque ustedes se imaginan lo que es partir con una mujer, con una doncella joven y con un bebito recién nacido, que simplemente lo que significa partir con y emigrar a un país hostil, extraño como Egipto, cuando tiene que ir y reflejarlo. Yo he hablado con muchos hermanos migrantes que han tenido que tomar esa decisión, y el profundo temor de que algo les pase a estas personas que están bajo su cuidado es increíble, y el nivel de valentía que se requiere para buscar el bien superior de la propia familia, arriesgando estas situaciones, no son comparables a las de San José, porque por más que se parezcan, recordemos que acá hay un añadido fundamental, y es que San José no solamente estaba llevando a la doncella más hermosa de la historia de la humanidad, la Santísima Virgen María, y al niño más hermoso de la historia de la humanidad, el Señor Jesús en forma humana, sino que estaba llevando a el único ser humano concebido sin pecado original, y nada más ni nada menos que al Salvador del mundo. Sí, imagínense ustedes la responsabilidad de San José, cómo San José no iba a ser valiente. Entonces, este ejemplo de valentía, ¿por qué lo saca a colación este sacerdote en la reflexión? Porque dice, muchas veces los católicos no estamos dispuestos a pagar el precio de lo que significa ser católico, y este es el punto al que quiero llegar. Recientemente he discrepado con algunos obispos, no solamente recientemente con los obispos de México, sobre su decisión de apoyar a la huelga de mujeres, sino de otras autoridades eclesiásticas, no porque creo que como laico me tengo que revelar a los obispos, sino porque creo que los católicos no podemos ceder a la tentación absolutamente natural de ser aceptados por la sociedad, ¿no? Y hay una historia muy importante que aprender. La historia de los irlandeses católicos en los Estados Unidos. Mientras los irlandeses católicos no tenían vergüenza de ser católicos, generaron santos, generaron vocaciones, generaron instituciones importantísimas. Mientras apoyaban a sus jesuitas, que eran perseguidos por ser jesuitas, crearon organizaciones como la Universidad de Georgetown, en el corazón, en la capital de los Estados Unidos, atacada múltiples veces porque se atrevían los católicos a crear una institución en el corazón de la capital de un país que se reconocía como protestante y anticatólico. O como la Universidad de Boston, en Massachusetts, que fue el origen, digamos así, de la Revolución Norteamericana, y considerado como un centro profundamente patriótico y por tanto que debía ser intocable para los católicos, ¿no? Y con el paso del tiempo y la concesión paulatina, ¿qué son estas dos universidades? Son el centro de la ideología de género y del apoyo al aborto, a pesar de que siguen siendo universidades jesuitas. Recientemente, la Universidad de Georgetown, por ejemplo, tuvo un tremendo conflicto con sus propios alumnos y con los profesores, porque la universidad ordenó que los crucifijos siguieran en las aulas, ¿no? Y fue una tremenda batalla. O sea, imagínense, si una universidad católica
tiene que batallar para que contra sus propios alumnos y contra sus propios profesores, para que por lo menos los crucifijos se mantengan, esa es una universidad que ya perdió completamente el propósito. ¿Y por qué? Porque en el proceso la presión social externa de la sociedad que la rodeaba terminó debilitando a tal punto la identidad católica y terminó convenciendo a tal punto de que había que conceder un poquito. Cada generación de jesuitas fue concediendo un poquito. Y no quiero que esto se vea como un ataque a los jesuitas, porque varios jesuitas han sido los más importantes inspiradores de mi vida, ¿no? Porque podría hablar de otras instituciones, de otras congregaciones religiosas o simplemente del clero secular, ¿no? Entonces, no tomen este ejemplo como una crítica a los jesuitas, no, a la concesión de los católicos. Y los católicos irlandeses, de tradición irlandesa, creyeron que habían llegado a la apoteosis de la aceptación cuando se eligió al primer y hasta ahora único presidente católico de la historia, John F. Kennedy, ¿no? John F. Kennedy es un tipo que hizo muchas cosas bien, murió asesinado, como sabemos, y eso lo puso, digamos, en el portal de la historia. Manejó la grave crisis de los misiles en Rusia, lanzó una campaña de ayuda económica para América Latina a través de la Alianza para el Progreso. Entonces hay muchas cosas que son meritorias. Pero era una persona moralmente descalificada, era un sexómano, y era una persona que venía de una familia cuyo dinero estaba prácticamente vinculado a acciones ilegales y a la mafia, ¿no? Entonces, es curioso que los católicos sintieran que habían llegado a la cúspide de la aceptación social en los Estados Unidos cuando su presidente fue nombrado presidente, pero ¿cuál fue el precio? En un encuentro de John F. Kennedy cuando era candidato con los ministros bautistas en Texas, él les dijo: por si acaso yo voy a gobernar como norteamericano, no voy a gobernar como católico, ¿no? Y el temor de los protestantes, que no entendían, digamos, cuál es la relación entre el Papa y los católicos, era que un católico en la presidencia iba a hacer lo que el Papa dijera, ¿no? Y que el Papa de pronto iba a comenzar a decir: mira, aprueba esta ley, apoya esta campaña, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente John F. Kennedy tuvo que crear este camino que ahora han seguido muchos católicos. Yo personalmente creo que, pero no voy a imponerlo a los demás. La doctrina Cuomo, ¿no? Que lleva el nombre del anterior alcalde de Nueva York, papá del actual gobernador de Nueva York, del estado de Nueva York, Mario Cuomo, que dijo: mira, yo en una universidad católica, en la Universidad de Notre Dame, dijo: miren, yo estoy personalmente en contra del aborto, pero no puedo imponer mis creencias al público, porque son creencias religiosas. Y resulta que muchas de las cosas que creemos los católicos no son creencias religiosas. Nuestra defensa de la vida es una defensa del orden natural, en la que coincidimos con ateos, con personas de otras religiones o con personas sin religión. Pero esta es la manera como se entendió ese catolicismo adaptado, ese catolicismo cobarde, ese catolicismo que no está dispuesto a pagar el precio de ser católico. Y así es como muchas veces los católicos vamos siendo paulatinamente apóstatas. En el fondo, poco a poco, vamos traicionando nuestra fe. Entonces, es una buena ocasión reflexionar en este ejemplo de San José, ¿no? Y encomendarnos a San José. Y encomendar a San José todas nuestras necesidades. Encomendar a San José nuestros sufrimientos, y especialmente porque San José no tuvo temor de casarse con una mujer que hubiera podido ser apedreada por haber sido embarazada por alguien distinto a su esposo según la ley. No tuvo temor de enfrentar las situaciones de dificultad y de riesgo
para obedecer a lo que Dios le pedía. No tuvo miedo, fue coherente, fue consistente y debe haber pagado un precio muy alto. Pero justamente es quien es y comienza a ser un personaje cada vez más importante en la medida que vamos avanzando en estos años del siglo XXI, porque es una figura que necesitamos recuperar para que los católicos estemos dispuestos ante una sociedad cada vez más hostil a pagar el precio de ser católicos, a no decir soy católico pero, ¿no? Cualquier pero que en el fondo significa soy católico pero en realidad no soy católico. Que tengas un buen día.